La máquina se detuvo. No falló. No hizo ruido. No hubo chispa ni alarma. Se detuvo, en silencio, en el punto exacto donde la primera imagen de Carlo Acutis salía impresa por el rodillo. Y yo llevaba 22 años operando esa prensa sin que se detuviera una sola vez. 3 veces. La misma imagen. El mismo punto exacto del rodillo. Y entre cada parada, algo que no voy a poder explicarte con lógica, porque lo intenté durante 14 años y no pude. Mi nombre es Elio Marangoni. He sido técnico de impresión offset durante 34 años. Trabajo con máquinas, con tintas, con papel. Trabajo con lo que se puede medir, pesar y calibrar. Y lo que le voy a contar esta tarde es lo único que en 34 años nunca encontré en ningún manual. Pero antes de seguir, necesito contarte 3 cosas que no voy a resolver todavía. Primero, la máquina se detuvo siempre en el mismo fotograma de la imagen, en el punto donde la cara de Carlo quedaba impresa por primera vez, y ese punto correspondía exactamente a los ojos. Segundo, en el tercer paro encontré algo dentro del mecanismo que no debería haber estado ahí, algo que ninguno de mis colegas supo identificar durante años. Tercero, 18 años después, el día de la canonización de Carlo Acutis, recibí un sobre cerrado que él me había entregado en persona en octubre de 2006, 3 días antes de morir, con una instrucción escrita a mano que decía: ábrelo cuando ya no me necesites encontrar en los libros. Esas 3 cosas son las que esta historia tiene que resolver. Y todavía no sé por dónde empezar, así que voy a empezar por el principio, por el taller. Antes de continuar, un momento que no me pertenece solo a mí. Quiero agradecer públicamente a Reina Monge, a Ramón Clivil y a Sisipirí Industrias, 3 personas que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener su memoria viva. Y ahora vuelve conmigo al taller, porque todavía no te he contado lo que encontré dentro de esa máquina, y eso es lo que lo cambia todo. El taller se llama Gráfica Lombarda. Está en un polígono industrial al sur de Monza, en la provincia de Milán, a 4,5 kilómetros del Hospital San Gerardo. Lo sé con exactitud porque medí la distancia después, cuando empecé a necesitar saber cuánto separaba mi lugar de trabajo del lugar donde Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. Llevo trabajando en ese taller desde los 22 años. Entré como aprendiz, calibrando rodillos y limpiando tambores de tinta, y me quedé. Me quedé porque las máquinas tienen una lógica que a mí me tranquiliza. Si algo falla, hay una razón mecánica. Siempre. No hay excepciones. Un eje desalineado, una presión incorrecta, un rodillo con desgaste asimétrico. En 34 años nunca encontré un fallo que no tuviera causa. Hasta esa tarde de noviembre de 2006. Mi postura ante la fe en aquel momento era la de alguien que no se molestaba en pensar en ella. No era ateísta por convicción. Era indiferente por costumbre. Tenía una imagen de la Virgen que mi madre me puso encima de la mesa de trabajo en 1992 y la dejé porque no me parecía bien quitarla. Eso era todo. Vivo solo desde el 2003. Tenía una cafetera Vialetti de 3 tazas sobre la mesa de la cocina y un perro mestizo que se llamaba Pistone, porque ladraba como un motor diésel. Eso es todo lo que necesitas saber de mí para entender lo que pasó. El encargo llegó un martes por la mañana, el 14 de noviembre de 2006. La llamada la hizo una mujer que se presentó como coordinadora de una parroquia del barrio de San Frutuoso, en Monza. Me dijo que necesitaban imprimir un lote de estampas recordatorias para un muchacho de la parroquia que había fallecido el mes anterior. 15 años, leucemia. Me dio los datos técnicos,
imagen en alta resolución enviada por correo electrónico, papel estucado de 170 gramos, formato 10 por 15 centímetros, tirada inicial de 2.500 unidades. Fecha límite: el 21 de noviembre. Nada inusual. Hacemos ese tipo de trabajo varias veces al año. Estampas mortuorias, recordatorios de primera comunión, imagen de difuntos para misa de aniversario. Es trabajo corriente. Abrí el correo esa misma tarde. La imagen que me enviaron era una fotografía de un adolescente con cara redonda, ojos oscuros y una sonrisa que no encajaba con la idea que yo tenía de alguien que ya sabía que iba a morir. Llevaba una camiseta azul en la foto. Detrás había un ordenador encendido. En la parte inferior de la imagen, el nombre Carlo Acutis. Cargué la imagen en el sistema. Verifiqué la resolución. 300 puntos por pulgada, óptima para el formato solicitado. Alineé los parámetros de color. Perfil ICC estándar para papel estucado. Valor de densidad óptica del negro de 1,45. Curva de punto ajustada al 12% en las sombras. Preparé la plancha de aluminio, la monté en el cilindro portaplanchas de la Heidelberg Speedmaster de 4 cuerpos que tenemos en el taller. Esa máquina tiene 11 años de uso intensivo. Funciona con una precisión de 4 centésimas de milímetro en el registro de color. La hago revisar cada 6 meses por el servicio técnico de Heidelberg, y la última revisión, del 4 de octubre de 2006, certificó que todos los sistemas estaban en rangos nominales. Eran las 16 horas y 20 minutos cuando arranqué la tirada de prueba. La máquina imprimió exactamente 37 hojas de ajuste, número normal, entre 25 y 50 según el trabajo, todo dentro del parámetro. Revisé el registro de color con la lupa de 10 aumentos. Perfecto. Revisé la densidad con el densitómetro X-Rite, 1,43 en el negro, dentro del margen aceptable. Limpié los rodillos de entintado con el sistema automático durante 45 segundos y arranqué la tirada oficial. La máquina imprimió 482 ejemplares y entonces se paró. No hubo señal de error en el panel de control. No saltó ningún relé de protección. El contador de hojas se detuvo en 482 sin mostrar código de fallo. El motor principal seguía en tensión, lo vi en el voltímetro del cuadro, 220 voltios estables. Pero los rodillos no giraban. Me acerqué al panel, pulsé el botón de rearme, pulsé parada y arranqué. Nada. Abrí la cubierta lateral del sistema de alimentación. Sin atascos. La hoja siguiente estaba correctamente posicionada en la pila de entrada, a una distancia de 2 milímetros de la ventosa de succión. Revisé la presión de aire del sistema de succión. 2,8 bares, valor normal. Reinicié el sistema de control. El software tardó 48 segundos en arrancar de nuevo. El panel mostró todos los indicadores en verde. Arranqué la tirada. La máquina imprimió 203 ejemplares más y se paró otra vez. El contador total marcaba 685. Mismo comportamiento, sin código de error, sin bloqueo mecánico aparente, motor en tensión, sistema de aire correcto. Esta vez llamé a mi compañero Ferruccio, que lleva 28 años trabajando con prensas y que conoce la Speedmaster tan bien como yo. Ferruccio revisó el tren de rodillos, comprobó la presión del cilindro impresor, midió la temperatura del sistema de secado por infrarrojos, 41 grados Celsius, exactamente dentro del rango operativo de entre 35 y 45 grados. Revisó el sistema eléctrico con el multímetro. Nada. Reinicia y sigue, dijo. A veces el sistema de control se confunde con temperaturas bajas. La temperatura del taller esa tarde era de 16 grados centígrados. No era inusual para noviembre en Monza. Reiniciamos, arrancamos.
La máquina imprimió 161 ejemplares más y se paró por tercera vez. Llevaba 284 palabras hablando de una máquina que se para, y sé lo que estás pensando: un fallo eléctrico, un sensor defectuoso, una placa de control con un transistor quemado. Lo pensé también. Pero el total acumulado en ese tercer paro era 846 ejemplares, y cuando Ferruccio sacó la hoja que estaba a punto de imprimirse en ese momento, y la comparé con las 481 anteriores y con la primera de la segunda tirada, encontramos algo que cambió el problema por completo. Los tres paros habían ocurrido exactamente cuando la imagen de Carlo iba a ser impresa por el rodillo en el punto correspondiente a los ojos de la fotografía. No en el cuerpo de la imagen, no en el fondo, en los ojos. Calculé el punto de contacto del cilindro impresor con la plancha. La línea de presión máxima caía a los 16,3 centímetros desde el borde superior de la hoja, que era exactamente el centro geométrico de los ojos en la composición que habíamos maquetado. En los tres paros, el mismo milímetro, y ahí el problema dejó de ser técnico. Pero antes de contarte lo que encontré dentro del mecanismo cuando desmontamos el tren de rodillos esa misma noche, necesito que sepas algo sobre el cuaderno que Carlo Acutis tenía encima de su mesilla el día que su madre nos lo trajo al taller, porque estaba dentro de la caja con los materiales de referencia para la impresión, y nadie nos había dicho que lo íbamos a recibir, y nadie supo explicar cómo había llegado hasta allí. Ese cuaderno es el cuarto asunto que todavía no he resuelto, y no lo voy a resolver todavía. Esa noche, a las 22:40, Ferruccio y yo desmontamos el conjunto del tren de entintado de la Speedmaster. Es una operación que normalmente requiere 90 minutos y que hacemos con una periodicidad semestral para verificar el desgaste de los rodillos. Los rodillos de caucho duro se miden con un micrómetro de exteriores. El valor aceptable de dureza Shore A está entre 72 y 76 puntos. Esa noche medí los 4 rodillos de entintado: 73, 74, 73, 74 puntos Shore A. Perfectos. Revisé los rodillos mojadores, 2, de superficie de caucho blando, con un valor óptimo de entre 38 y 42 Shore A. Los dos daban 40 puntos. Perfectos. Revisé el cilindro impresor con luz rasante, buscando marcas de desgaste, mellas, depósitos de tinta endurecida. Limpio. Y entonces Ferruccio encontró algo entre el rodillo oscilante y el rodillo distributivo, en el espacio de 4,3 milímetros que existe entre los dos cuando el mecanismo está detenido. Un pétalo de flor, seco, de color blanco con un borde que había sido rosado, plano, como prensado durante tiempo. El tamaño, 22 milímetros de longitud, 8 milímetros de anchura. Lo medí con el pie de rey que tengo en la caja de herramientas, sin desintegración visible, sin moho, sin los signos de humedad que habría producido el aceite lubricante del mecanismo si hubiera estado allí durante días. Un pétalo de rosa, dentro de una máquina cerrada, en un espacio de 4,3 milímetros al que no se puede acceder sin desmontar el tren de rodillos. Ferruccio dijo que probablemente había entrado con la corriente de aire del sistema de refrigeración durante alguna apertura anterior. Lo miré. Me miró. Ninguno de los dos lo creíamos. El sistema de refrigeración entra por la parte trasera de la máquina, por una rejilla de paso de aire filtrado con malla de 1 milímetro de abertura. Un pétalo de 22 milímetros no atraviesa una malla de 1 milímetro. Lo guardé en una bolsa de plástico con cierre hermético. Escribí en un papel: 14 de noviembre de 2006, Taller Gráfica Lombarda, interior tren de rodillos Heidelberg Speedmaster, rodillo oscilante, distributivo. Lo metí junto al pétalo.
Cerré la bolsa. Esa noche terminamos la tirada. Los 2.500 ejemplares se completaron sin más paradas a partir del reinicio tras el desmontaje. Velocidad, 8.000 hojas por hora, sin incidencias. Pero había algo en ese pétalo que no cuadraba con ninguna explicación que yo pudiera construir. Y el problema era que tampoco cuadraba con el cuaderno que había llegado dentro de la caja de materiales de referencia sin que nadie lo hubiera enviado. Porque esa noche, cuando fui a verificar los materiales de la caja por última vez antes de cerrar el taller, el cuaderno seguía ahí. Y en la primera página había una frase escrita con letra de adolescente, en italiano, que decía: «Lo que tocas con la mano puede ser menos real que lo que tocas con el alma». Firmado Carlo Acutis. Fecha: agosto de 2006, 2 meses antes de su muerte. Aún no lo abrí más allá de esa primera página. No sé por qué. Solo sé que lo guardé en el cajón de mi escritorio, debajo de la copia de la última revisión técnica de la Heidelberg, y que no lo saqué durante 18 años. El día siguiente llegué al taller a las 7:42. El primer café ya estaba hecho, cortesía de nuestro administrativo, un hombre de 58 años llamado Bruno, que lleva 17 años poniendo la cafetera a las 7:30 en punto. Cogí la taza y me senté frente a la Speedmaster apagada. Quería medir algo. Necesitaba medir algo. En los 3 paros, la máquina había impreso 482 ejemplares, luego 203 más, luego 161. Los tiempos entre arranque y parada, según el contador integrado que registra velocidad y producción. El primer bloque duró 3 minutos y 31 segundos, a velocidad de 8.000 hojas por hora. El segundo bloque duró 1 minuto y 29 segundos. El tercero duró 1 minuto y 16 segundos. No había relación aritmética entre esos números que yo pudiera identificar. Los dividí, los sumé, busqué múltiplos. Nada. Pero las cantidades impresas antes de cada paro, 482, 203, 161. La suma, 846. Y 846 dividido entre 3 da 282. No era el número de nada en particular. Lo que sí era particular era esto. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis había muerto en el Hospital San Gerardo de Monza. Y el 12 de octubre tiene un número de día del año, contando desde el 1 de enero. ¿Es el día 285 en año ordinario o el 286 en año bisiesto? 2006 no era bisiesto. Carlo murió el día 285 del año, y el total de ejemplares impresos antes del primer paro, 482, más los del segundo, 203, da 685. No era el día del año, pero 685 menos los 161 del tercer paro da 524. Y 524 dividido entre 2 es 262. Tampoco. Me paré. Llevaba 40 minutos buscando una relación numérica que no encontraba porque probablemente no existía. Eso era lo que me decía la parte de mi cerebro que había pasado 34 años buscando explicaciones mecánicas. Pero había una parte más pequeña, más reciente, que seguía volviendo al pétalo de rosa dentro del mecanismo. Llamé esa mañana a la coordinadora parroquial que nos había encargado el trabajo. Le pregunté por el cuaderno. Hubo un silencio largo en el teléfono. Me dijo que ella no había enviado ningún cuaderno, que en la caja solo había puesto la memoria USB con la imagen, la hoja de especificaciones técnicas y una estampa de muestra de formato similar que le habían dado como referencia. No había cuaderno. Volví a verificar la caja. Era una caja de cartón de formato A4, cerrada con cinta adhesiva transparente de 50 milímetros de ancho. La cinta no había sido cortada.
había sido abierta por el solape, como se hace cuando no se quiere rasgar el cartón. Dentro, exactamente lo que la coordinadora describía: USB, hoja de especificaciones, estampa de muestra. Y el cuaderno. 5 objetos en una caja que, según la persona que la preparó, solo tenía 4. El cuaderno tenía tapa de cartón verde oscuro, de esos que se venden en las papelerías italianas de toda la vida, con cuadrículas de 5 milímetros en las páginas interiores. Tenía el nombre de Carlo, escrito en el lomo con rotulador negro. 64 páginas. Solo las primeras 18 estaban escritas. No lo abrí más allá de la primera página. Lo que me detuvo no fue el respeto. Fue algo más parecido al miedo. Un miedo que no había sentido en 34 años de trabajo con maquinaria industrial. Me fui al banco de trabajo y empecé a revisar las estampas impresas del día anterior. De los 846 ejemplares producidos antes de los 3 paros, seleccioné al azar 120 para control de calidad. Medí el registro de color en cada uno con el densitómetro. El negro oscilaba entre 1,41 y 1,45. El cian entre 0,71 y 0,76. El magenta entre 0,68 y 0,73. El amarillo entre 0,56 y 0,60. Todos dentro del margen aceptable. Las estampas eran perfectas. En ninguna de las 120 había defecto visible. Pero en 3 de ellas, exactamente 3, la imagen de Carlo tenía algo diferente en la zona de los ojos. No un defecto de impresión, no un punto de tinta excesiva ni una falta de densidad. Era una zona de la imagen donde la tinta parecía tener un lustre diferente al resto. No más brillante, no más mate, diferente. Como si la tinta en esa zona específica hubiera tardado en secar un tiempo ligeramente distinto al resto. Medí el brillo con el brillómetro de reflexión especular a 60 grados. El resto de la imagen daba 92 unidades de brillo. La zona de los ojos, en esas 3 estampas, daba 87 unidades. Una diferencia de 5 unidades. Técnicamente insignificante. Estéticamente imperceptible sin instrumento. Pero estaban exactamente en las 3 estampas que habían sido las últimas impresas antes de cada uno de los 3 paros. 482, 203, 161, y en la última de cada grupo, 5 unidades menos de brillo en los ojos. Abrí la bolsa con el pétalo. Lo puse sobre el banco de trabajo blanco bajo la luz de 1200 lúmenes del fluorescente de taller. Era una rosa blanca. No tenía dudas. Y no tenía manchas de aceite, no tenía polvo de papel, no tenía residuo de tinta. Lo que el interior de una máquina en funcionamiento debería haber dejado en cualquier objeto durante días o semanas, ese pétalo no lo tenía. Y ahí el problema dejó de ser una anomalía. Ahora era una imposibilidad. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido igual que aquella máquina detuvo sus rodillos, déjame decirte algo rápido antes de seguir. Desde el día en que encontré ese pétalo, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, para rezar cada día con algo entre las manos que me recuerda que lo invisible a veces deja huellas físicas. Si quieres tenerlo cerca, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que descubrí cuando llamé al servicio técnico de Heidelberg al día siguiente cambió la dimensión de todo esto de un modo que yo aún no había previsto. Llamé al servicio técnico de Heidelberg el 15 de noviembre, al día siguiente. El técnico asignado para nuestra zona, un hombre llamado Rainer Köhler, llegó al taller el 17 de noviembre por la mañana con una maleta de diagnóstico que incluye un ordenador portátil,
con el software oficial de análisis de la Speedmaster y un conjunto de instrumentos de medición calibrados en el Centro Técnico de Heidelberg en Wiesloch, Alemania. Rainer pasó 4 horas revisando la máquina de manera sistemática. Revisó el sistema de control electrónico con el software de diagnóstico, sin errores almacenados en la memoria de la tarjeta de control. Ninguno. El sistema debería haber registrado cualquier parada no programada como evento de error con código, tiempo y condición del sistema. No había ningún registro de los 3 paros del 14 de noviembre. Le pedí que repitiera la consulta. Lo hizo. Nada. Le enseñé el contador de producción, 846, antes de que yo reiniciara por primera vez. Él cotejó ese número con la memoria del sistema de control. La memoria decía que el 14 de noviembre habíamos producido 2.500 hojas sin interrupción, como si los 3 paros nunca hubieran ocurrido. Ferruccio estaba presente. Los dos lo confirmamos. Habíamos visto la máquina detenerse. Habíamos tocado los botones de rearme. Habíamos esperado. El contador físico del panel mecánico marcaba 846 después del tercer paro. El sistema de control decía 2.500 de corrido. Rainer Köhler me miró. Llevaba 22 años en el servicio técnico de Heidelberg. Dijo: «Esto no puede ocurrir. El contador mecánico y la memoria del sistema de control están conectados al mismo sensor de pulsos. Si el contador mecánico marcó 846, la memoria del sistema tiene que haber registrado 846. No tenía explicación. Lo escribió en el informe de visita técnica, referencia número 2006-IT-4481. Guardé una copia, todavía la tengo. Revisó los relés de protección, todos en buen estado. Revisó los fusibles, intactos. Revisó el encoder del motor principal que genera la señal de pulsos para el contador, funcionando correctamente, señal limpia, sin interrupciones registradas. 4 horas de revisión, informe de 4 páginas. Conclusión oficial de Heidelberg. No se ha identificado causa técnica que justifique las paradas descritas por el operador. La máquina se encuentra en estado operativo nominal. Era la primera vez en 22 años de carrera de Rainer Köhler que emitía un informe de ese tipo. Me fui a comer a casa esa noche con la copia del informe y la bolsa del pétalo y el cuaderno. Los 3 sobre la mesa de la cocina, junto a la Vialetti. Pistone estaba tumbado bajo la silla y no me miraba, lo cual era inusual, porque normalmente me miraba cuando había comida cerca. Estuve mirando el cuaderno hasta las 12 de la noche sin abrirlo. Al día siguiente llamé a la coordinadora parroquial y le pregunté si podía hablar con alguien de la familia de Carlo. Hubo un silencio. Me dijo que podía intentar hablar con la madre, Antonia Salzano, pero que estaba en un periodo de duelo muy intenso y que no garantizaba nada. Le dejé mi número. 3 días después, llamó Antonia Salzano. Tenía la voz de alguien que duerme poco y trabaja mucho para que el dolor no la paralice. Me agradeció el trabajo de las estampas. Le dije que habíamos tenido una anomalía durante la impresión y que quería contársela. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo: «¿Cuántas veces se paró?» 3, dije. Otro silencio. Carlo decía que el número 3 era el número de la presencia. No soy teóloga, solo sé lo que él decía. Le pregunté por el cuaderno. El silencio esta vez fue más largo. «¿Qué cuaderno?», preguntó. Le describí: tapa de cartón verde oscuro, cuadrículas de 5 milímetros, nombre en el lomo con rotulador negro, 64 páginas, primeras 18 escritas. Antonia Salzano dijo: «Ese cuaderno estaba en la habitación de Carlo en el hospital. Yo lo recogí el día 12 de octubre. Está en casa.
No lo he movido desde entonces. Le pregunté si podíamos vernos. Nos vimos 4 días después, el 22 de noviembre de 2006, en el piso familiar en Monza. Era un piso tranquilo, con libros en las paredes y una imagen de la Virgen en la entrada. Antonia me recibió con café y un plato de galletas. Me senté frente a ella y le enseñé el cuaderno que había llegado en la caja. Lo tomó en sus manos. Se lo quedó mirando durante mucho tiempo. Sus manos temblaban levemente, con ese temblor que no es frío sino algo más profundo. Es su letra, dijo. Es el cuaderno, el mismo. ¿Lo tiene usted en casa?, pregunté. Se levantó. Fue a la habitación de Carlo. Tardó 4 minutos. Cuando volvió, traía otro cuaderno entre las manos. Mismo formato, misma tapa de cartón verde, mismo rotulador negro en el lomo. Lo puso sobre la mesa junto al que yo había traído. 2 cuadernos, idénticos por fuera, idéntica letra en el lomo. Abrimos el suyo, las mismas primeras 18 páginas escritas, idéntico contenido al que yo había leído en la primera página. Los 2 cuadernos eran el mismo texto, escrito en la misma letra, pero eran 2 objetos físicos distintos. Antonia me miró y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Carlo me dijo, 6 semanas antes de morir, que algunas cosas llegan donde tienen que llegar sin necesitar transporte. Y yo entonces comprendí que lo que tenía en mis manos no era una copia, era algo más perturbador que eso, y que el problema que yo había intentado resolver con mircómetros y densitómetros y el informe técnico de Rainer Köhler se había multiplicado en algo que yo no tenía instrumentos para medir. Porque Antonia Salzano me dijo entonces algo que Carlo le había dicho en el hospital 3 semanas antes de morir, que tenía que ver directamente con mi taller, con la impresión, con la máquina, y que ella no entendió en ese momento, pero que guardó en su memoria palabra por palabra, porque cuando tu hijo sabe que se está muriendo y te dice algo, lo guardas. Carlo le había dicho, las primeras estampas van a detenerse, no te preocupes, es para que quien las imprima sepa que está haciendo algo más que imprimir. 3 semanas antes de que yo recibiera el encargo, 1 mes antes de que la máquina se detuviera 3 veces. Y yo llevaba 22 años siendo técnico de impresión y nunca había sentido que estaba haciendo algo más que imprimir. Hasta ese momento. El problema nuevo era este. Si Carlo lo había dicho 3 semanas antes, eso significaba que lo sabía. Y si lo sabía, necesitaba entender quién era exactamente este muchacho de 15 años que había muerto de leucemia en el Hospital San Gerardo de Monza y que aparentemente había sabido, en su cama de hospital, lo que iba a ocurrir en mi taller 1 mes después. Empecé a investigar a Carlo Acutis en diciembre de 2006, no por fe, que en ese momento todavía era algo ajeno a mí. Lo hice con el mismo método con el que investigo un fallo en una máquina, recopilando datos, verificando fuentes, eliminando lo que no se puede confirmar. Lo primero que encontré fue la página web que Carlo había construido él solo, a los 11 años, catalogando los milagros eucarísticos documentados por la Iglesia Católica en todo el mundo. La página se llamaba entonces Los Milagros Eucarísticos de Carlo Acutis. Carlo había catalogado en esa página 156 casos verificados. Él mismo había investigado cada uno, fecha, lugar, descripción, estado actual de las investigaciones científicas asociadas. 156 casos. Los había catalogado a los 11 años. Había viajado con sus padres a verificar varios de ellos en persona. Había creado paneles visuales, fichas técnicas, referencias bibliográficas. Un niño de 11 años había construido, en sus ratos libres, la base de datos más completa sobre milagros eucarísticos verificados que existía en la web en ese momento. Su madre me explicó después que Carlo pasaba no menos de 3 horas semanales trabajando en esa base de datos,
desde los 11 hasta los 15 años. 4 años de trabajo sistemático, y el resto del tiempo estudiaba, iba a misa a diario, jugaba al fútbol, hacía videojuegos. Un adolescente ordinario con una vida interior que era todo lo contrario. La primera frase que Carlo Acutis es conocido por haber repetido: "La Eucaristía es mi autopista al cielo". La dijo muchas veces, la escribió, la vivía yendo a misa todos los días desde los 7 años, por su propia iniciativa, no por imposición familiar. Su madre, Antonia, me confirmó que en sus primeros años de vida religiosa ella no era creyente practicante. Carlo la llevó a ella a la fe, no al revés. En febrero de 2007 encontré en la web una descripción de su manera de trabajar en el ordenador que me detuvo. Carlo había aprendido a programar solo, con manuales, sin clases. Manejaba HTML, CSS, los programas de diseño gráfico básicos. Todo autodidacta. Y usaba el ordenador, decía, como una herramienta al servicio de la evangelización, no como entretenimiento, como instrumento. Yo también usaba las máquinas como instrumentos. La diferencia era que él sabía para qué servían los suyos de un modo en que yo nunca había sabido para qué servían los míos. Pero había algo más en lo que Antonia me había contado que seguía sin encajar. Carlo había dicho: las primeras estampas van a detenerse. Eso no era una reflexión genérica sobre la fe o la vida. Era una predicción específica sobre un evento futuro con características concretas. Estampas, plural. Paradas, plural. Un impresor que necesitaba saber que hacía algo más que imprimir. ¿Cómo sabía que habría un impresor? ¿Cómo sabía que las estampas se encargarían a alguien externo a la parroquia y no se imprimirían en la propia parroquia, como se hace a veces con impresoras de oficina? ¿Cómo sabía que habría más de una parada? Y lo más perturbador, ¿cómo sabía, un mes antes de que yo recibiera el encargo, que yo iba a recibirlo? Porque la coordinadora parroquial tomó la decisión de encargar las estampas a Gráfica Lombarda específicamente el 3 de noviembre de 2006, 3 semanas después de la muerte de Carlo. Carlo murió el 12 de octubre. La predicción la hizo, según Antonia, a principios de septiembre, 3 semanas antes de morir. 7 semanas antes de que la coordinadora parroquial tomara la decisión de llamar a nuestro taller. No existía ninguna relación previa entre la familia Acutis y nuestro taller. La coordinadora había llamado a Gráfica Lombarda porque éramos el taller más cercano a la parroquia, con capacidad para tiradas de más de 1000 unidades en papel estucado. Una decisión logística, tomada 7 semanas después de que Carlo hiciera la predicción. Había algo en esa cadena que no podía ser coincidencia de un modo que yo pudiera articular en términos técnicos, y eso me ponía en un territorio donde mis instrumentos no servían. En marzo de 2007 pedí cita con el párroco de San Frutuoso para hablar de lo que había vivido. Me recibió un martes por la tarde, en la sacristía, con una taza de té y una actitud de escucha tranquila que aprecié, porque en ese momento yo no era un hombre de fe y no sabía si mi relato iba a ser bienvenido o descartado. No lo descartó, lo escuchó todo, tomó notas en una libreta pequeña. Al final me preguntó una sola cosa: ¿conserva las evidencias físicas? Le dije que sí, el pétalo en la bolsa hermética, el informe técnico de Heidelberg, referencia 2006-IT-4481, las 3 estampas con el diferencial de brillo de 5 unidades en los ojos, el cuaderno que había llegado en la caja y la conversación con Antonia Salzano que yo había grabado en mi teléfono móvil con su permiso. Me miró y dijo: estas cosas deben documentarse, no para que la Iglesia tome una posición ahora, sino para que cuando llegue el momento existan. No supe qué significaba cuando llegue el momento, en ese instante.
lo entendí mucho más tarde. Y entonces fue cuando el párroco me dijo algo sobre Carlo que yo no había encontrado en la web. Algo que Antonia le había confiado y que él me transmitió porque consideró que era relevante para lo que yo había vivido. Carlo, en los últimos días de su vida, había hablado de los que van a conservar las huellas. Decía que había personas que serían convocadas a ser testigos, aunque no se consideraran creyentes. Que la fe no siempre llega antes del testimonio, a veces llega después. Eso se lo había dicho Antonia al párroco, y el párroco me lo decía a mí. Y yo, que llevaba 34 años siendo técnico de impresión y que no había rezado desde que tenía 12 años en la clase de catecismo de la parroquia de mi barrio en Bérgamo, me sentí por primera vez en décadas parte de algo que no había elegido entrar, pero dentro del cual, claramente, ya estaba. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está llegando al lugar donde uno no espera que las cosas lleguen. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, donde Carlo descansa hoy, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción. No es gran cosa, es mantener viva su memoria con algo concreto. Y ahora deja que te cuente lo que descubrí 4 años después, porque hay algo en la historia de ese pétalo que todavía no te he dicho, y que conecta con algo mucho más grande que una máquina que separa. Entre 2007 y 2010 seguí investigando a Carlo de manera intermitente, sin metodología, como alguien que vuelve a una pregunta que no sabe cómo formular. Leí todo lo que había publicado sobre él, que en ese periodo era relativamente poco. Algunas entrevistas con Antonia, un artículo en el Boletín Diocesano, un pequeño libro publicado por una editorial católica de Milán en 2008 con el título Un ragazzo normale, un chico normal. Lo que más me afectó de ese libro no fue la historia de su vida religiosa. Fue el capítulo sobre su trabajo con los milagros eucarísticos. Carlo había identificado, entre los 156 casos catalogados, 23 donde los documentos científicos indicaban fenómenos físicos que no habían recibido explicación técnica satisfactoria. 23 de 156, el 14,7%. Un porcentaje que Carlo había calculado y anotado en sus fichas. Había algo en ese porcentaje que me hablaba directamente, porque en 34 años de trabajo técnico, yo también llevaba mis propias estadísticas de fallos inexplicables. Pequeñas anomalías que los técnicos nunca logran explicar del todo, que se archivan como causa no determinada y se olvidan. El porcentaje habitual en maquinaria industrial bien mantenida, entre el 1 y el 3% de las incidencias se archivan sin causa determinada. El informe de Heidelberg sobre mis 3 paros era uno de esos.